Muy bien, entonces tenemos el problema número 4 en el cual queremos calcular la fuerza electrostática que las cargas ubicadas en los vértices del cuadrado ejercen sobre la carga más Q mayúscula ubicada en el centro de ese cuadrado. Más Q es 2 microcoulomb, la carga Q minúscula es 3 microcoulomb, pero por ejemplo la que está aquí en este vértice inferior izquierdo es más 2Q, es decir, 2 multiplicado por 2 multiplicado por el valor de 3 por 10 a la menos 6. Esta es menos 2Q. Y también el signo influye mucho como se vio en la clase anterior. Porque si los signos son iguales, la fuerza electrostática entre las cargas es de repulsión. Pero si los signos son contrarios, la fuerza electrostática va a ser de atracción. Entonces calculamos la magnitud de la carga más Q en la carga Q mayúscula. Y va a ser la constante K, la constante electrostática, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 3 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, dividido la distancia de separación que hay entre una y otra elevado al cuadrado, o sea, 0.14 elevado al cuadrado. Entonces calculamos la magnitud, teniendo cuidado en que cuando sea la magnitud de menos 2Q, acá se multiplica la carga 3 por 10 a la menos 6, se multiplica por 2. Vamos calculando las magnitudes para colocar ahí en la tabla. Bien, ya tenemos la magnitud de la carga más Q sobre Q mayúscula, 2.75. Ahora veamos lo del ángulo. Como es una fuerza de repulsión, aquí está la fuerza que más Q ejerce en este sentido. Repele a esta carga más Q mayúscula. Entonces su ángulo va a estar acá. Es tangente inversa de punto 10 sobre punto 10. Es decir, 45 grados. Y el ángulo se mide desde el eje X positivo, como acá se está generando la fuerza. Entonces lo vamos a medir en este sentido. En ese sentido. Entonces observen que medido en ese sentido sería, hasta acá llegan 270 grados, más 45, para llegar a ejercer la influencia sobre esa carga. Y 270 más 45, eso me va a dar 315 grados para la primera fuerza. Ahora calculamos la magnitud de la fuerza menos 2Q. Sería la constante 9 por 10 a la 9 por 3 exponente menos 6 multiplicado por 2 por 2 exponente menos 6 dividido la distancia de separación. La distancia de separación que hay entre menos 2Q y Q sigue siendo 0.14. Por las condiciones geométricas del problema, eso me va a dar la misma distancia. Y entonces eso, ¿cuánto nos da? Entonces tenemos que la magnitud que la fuerza menos 2Q ejerce sobre más Q mayúscula es de 5.51. Observen que como 2Q es negativo y Q mayúscula es positivo, entonces hay una fuerza también, solo que de atracción. Entonces acá tendríamos la fuerza que menos 2Q ejerce sobre más Q mayúscula, una fuerza de atracción en este sentido. De tal manera que la está haciendo desde este vértice inferior derecho. Desde ahí se está ejecutando la fuerza. Entonces, vamos a ver que precisamente este ángulo de acá, que es de 45, por ángulos alternos internos entre paralelas, es este mismo que aparece acá. Por ángulos alternos internos entre
paralelas. Aquí serían las dos líneas paralelas. Entonces, muy viendo desde el eje X positivo, y como se está haciendo una fuerza también de atracción, entonces la medida es similar a la anterior. Es decir, desde el eje X positivo llegamos a 270 y ahora le sumamos 45 grados. Y entonces al sumar ahí 45 grados, tenemos también 300 grados para el ángulo medido desde el eje X positivo, ejercido por la fuerza menos 2Q. Continuamos y ahora calculamos la fuerza de atracción gravitacional que menos Q ejerce sobre más Q. Y observen que como una carga es negativa y la otra es positiva, entonces acá vamos a tener también una fuerza de atracción ejercida por menos Q sobre más Q. Y esta sería la fuerza menos Q, es de atracción. Se origina en este punto, acá en el vértice superior derecho, y se ejerce en la carga que está ubicada en el centro del cuadrado. Entonces ahí calculamos ahora la magnitud de esa fuerza. También 2.75, solo que de atracción. Así es, 2.75. Como ahorita solo estamos calculando magnitudes, entonces el signo por el momento no lo vamos a tomar en cuenta. Pero el ángulo ahora, medido desde el eje X positivo, para esa fuerza de atracción, ¿de cuánto será ese ángulo? Como la fuerza va en este sentido, es una fuerza de atracción, y el ángulo se mide desde el eje X positivo, entonces sería este. 45 grados. 5 grados, muy bien. Y ahora calculamos esta fuerza más 2Q, ubicada en el vértice inferior izquierdo. Esta fuerza más 2Q, ¿cuánto ejerce? ¿Cómo será? ¿Será de atracción o será de repulsión? De repulsión, licenciado. Si es esta fuerza, como las dos son positivas, también es una fuerza de repulsión. Es decir, que la fuerza, tal vez por ser de dos cargas, va a tener mayor, de hecho tiene mayor intensidad, ¿sabe? Y entonces aquí tendríamos la fuerza que más 2Q sería esta. Y noten también que inicia acá en más 2Q, pero su influencia está en la carga central aquí y es de repulsión. Es decir, que se mide desde el eje X positivo, ya sea desde acá o la puedo medir aquí también. ¿Y qué sucede ahí entonces con la magnitud? Es la misma que menos 2Q, que me dijeron que es 5.51, solo que de repulsión. ¿Y el ángulo de cuánto va a ser el ángulo? De 45 grados. En esto de los cálculos que se hacen con cargas aplicado a formas geométricas regulares, también se usa mucho la simetría. La simetría nos permite a nosotros poder predecir para dónde es la dirección de la resultante de las fuerzas. Porque, por ejemplo, aquí tengo esta más 2Q, que es una fuerza de repulsión. Pero en este vértice tengo menos 2Q, que ejerce una fuerza de atracción. Entonces sucede que tanto más 2Q como menos 2Q tienen componentes. Tienen componentes en X y en Y. Pero observen qué pasa con las componentes en Y para más Q y menos 2Q.
¿qué sucede? Se anulan, son iguales, solo que en sentido contrario. Se anulan por ser de la misma magnitud, solo que de sentido contrario, muy bien. Y entonces, tanto más 2Q como menos 2Q tienen componentes en X que van en el mismo sentido y se van a sumar. Y lo mismo pasa con la fuerza más Q y menos Q. Más Q que se genera en el vértice superior izquierdo y menos Q en el vértice superior derecho. Entonces, también tienen componentes en Y que se van a anular. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra tabla con las componentes en Y? Las componentes en Y se van a anular. Entonces, ahora encontremos. ¿Se recuerdan cómo se encuentran las componentes en X y en Y? Multiplicando por ¿quién? En X, magnitud por el coseno del ángulo. Y en Y, magnitud por el seno del ángulo. Entonces vamos encontrando esas componentes. Entonces tenemos acá las componentes en X y en Y. Observamos que efectivamente las componentes en Y se cancelan. Y las componentes en X al sumarlo nos da 11.68. Como después de calcular la fuerza de atracción electrostática en la carga que se encuentra en el centro del cuadrado, nos preguntan por la aceleración, sabiendo que la masa es de 11.62 miligramos, nos están preguntando cuál es la aceleración de esa carga. Entonces, por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza, que es 11.68 en el eje X positivo, dividido la masa, que es 11.62 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces hacemos esa división y encontramos la aceleración. Y noten que va a ser en el sentido de X positivo. 11.68 dividido 11.62 exponente menos 3. Y eso me da una aceleración de 1 por 10 a la 3 metros por segundo. Es decir, 1000. 1 por 10 a la 3. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Si vamos acá a un lado. Y vamos a tener una aceleración resultante de 1 por 10 a la 3 metros por segundo al cuadrado. En el sentido del eje X, solo que positivo. Ahora vamos a resolver el problema utilizando la forma vectorial. Entonces la fuerza eléctrica que va a haber entre una y otra, aplicando el principio de superposición, va a ser igual a la fuerza eléctrica que ejerce la carga más Q, sumado con la fuerza eléctrica que ejerce la carga menos Q, más la fuerza eléctrica que va a ejercer la carga más 2Q,
en la carga que está en el centro del cuadrado. Y por último, la fuerza eléctrica que ejerce la carga menos 2Q en la fuerza que está en el centro del cuadrado. Es decir, su línea de acción va de centro a centro de cada una de ellas. Pero como es vectorial y los orígenes son en las esquinas, en los vértices del cuadrado, entonces vamos a tomar en cuenta el vector unitario. Para eso, recordemos que el vector unitario es el radio vector dirigido desde donde inicia la carga, hasta su punto de influencia o de aplicación, dividido la magnitud de la distancia de separación. La distancia de separación habíamos visto que es 0.14 entre cada una de las cargas. 0.14, esta distancia de separación. Acá, por ejemplo, es la misma, es simétrica en el cuadrado. Esa distancia R es 0.14 entre estos extremos. Pero el vector unitario, por ejemplo, el vector unitario de la carga más Q, este vector unitario de la carga más Q hacia Q mayúscula, se origina acá y avanza en el eje X positivo, en el eje X negativo, en la dirección Y, ¿verdad? O sea, negativo. Y luego desciende acá sobre el eje Y en la dirección del vector unitario J. Y sabemos que es de 0.10. Entonces tendríamos, para el radio vector, se origina acá en el eje X, va a la derecha es positivo. A la derecha es positivo. 0.10x en Y, pero luego se dirige hacia abajo en el eje Y negativo, por eso es negativo, menos 0.10y en J, partido la distancia de separación, la distancia de separación es 0.14. Entonces puedo simplificar el vector unitario. La forma de simplificar el vector unitario es dividiendo 0.10 dentro de 0.14. A ver, dividamos. 0.10 dividido 0.14. Y eso me da 0.71. En el eje X, en la dirección Y, es positivo. Mientras que el otro 0.10 dividido 0.14 da 0.71 en el eje Y, solo que la dirección es negativa. ¿Por qué? Porque es el vector unitario que sale desde el vértice superior izquierdo y influye su acción en el centro del cuadrado, en la carga que está en el centro del cuadrado. Por eso es que estas son las direcciones que sigue ese vector unitario, que va de más Q minúscula hacia Q mayúscula. Entonces ahí tenemos el vector unitario. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir ese vector en cada una de las fuerzas. Recuerden, es la magnitud por el vector unitario. Y la magnitud ya la conocemos. Por ejemplo, para este nos dio 2.75, tanto positivo como negativo. Y la magnitud de más 2Q nos dio 5.51. Y si no, calculemos. Si fuera la magnitud del vector más 2Q, que ejerce sobre la carga Q mayúscula, sería la constante K por la carga más 2Q por la carga Q dividido la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es 2Q? Es 2 multiplicado por 3, o sea, 6 por 10 a la menos 6. 6 exponente menos 6 por
La carga Q mayúscula, que es 2 exponente menos 6, 2 microcoulomb. Todo por la constante 9 exponente 9, la constante eléctrica. Y dividido 0.14, que se debe elevar al cuadrado. Eso nos da 5.51. Entonces, ahora vamos a ir sustituyendo. Como ya calculamos los vectores unitarios y sabemos las magnitudes de cada una de las fuerzas, por ejemplo, para esta primera, su magnitud es 2.75. Y el vector unitario vimos que es 0.71 en la dirección X en el sentido Y. Es positivo. Y luego hacia abajo, menos 0.71 en la dirección, en el eje Y, en la dirección J, es negativo. Ahí tengo el primer cálculo para la fuerza que más Q ejerce en la carga Q mayúscula. Ahora voy a seguir escribiendo aquí abajo la segunda fuerza. La magnitud de la segunda fuerza es 2.75 y su vector es, como surge de acá, del vértice superior derecho, 0.71, solo que es negativo en el eje X. 0.71 en el eje X, solo que la dirección es en Y, es negativo. Y luego también en Y hacia abajo, menos 0.71 en el eje Y, dirección J negativo. Continúa escribiendo aquí abajo ahora para la tercera fuerza. Y voy a tener que la magnitud de esa tercera fuerza es, ya habíamos calculado, 5.51. Es la fuerza que surge acá en el vértice inferior izquierdo. Va en el eje X positivo, por eso escribo Y, y es positivo. Y luego hacia arriba también es positivo, más 0.71 en el eje Y positivo hacia arriba. Y por último, vamos a escribir la fuerza que se inicia ejerciendo en el vértice inferior izquierdo, derecho, que tiene también magnitud de 5.51. Y como se inicia en el vértice inferior derecho es en el eje X negativo, 0.71 en el eje X, y es la dirección negativa. Y hacia arriba es positivo, más 0.71 en el eje Y, positivo. Noten algo importante. A propósito, dejé así en columna las componentes, porque este negativo con este positivo se cancela. Este negativo con este positivo en Y se cancela, y solo me van a interesar las componentes en el eje X. Y entonces, las componentes en el eje X van a ser la fuerza eléctrica va a quedar en XY. 2.75 por 0.71. 2.75 por 0.71. Y multiplicamos. Eso me da... 195. Como estamos utilizando vectores, entonces acá tomamos en cuenta el signo de la fuerza, de tal manera que este signo es negativo para esta segunda fuerza, porque la carga también ahí es negativa, y este otro signo es negativo. Es decir, cuando hacemos el cálculo vectorial, la fuerza en forma vectorial, tomamos en cuenta los signos que tienen las cargas, así como las direcciones generadas por los vectores unitarios.
Entonces obtenemos que la fuerza eléctrica resultante va a ir en el sentido del eje X positivo, es decir, a la derecha. Como en el problema me están pidiendo que calcule la aceleración que experimenta esa carga, la aceleración va a ir en el mismo sentido de la fuerza. Como la fuerza es 11.72 dirigido en el eje X hacia la derecha y la masa es 11.62 por 10 a la menos 3, entonces nuestra aceleración dividimos 11.72 dividido 11.62, eso me va a dar 1000. 1 por 10 1 por 10 a la 3. a la 3. 1 por 10 a la 3. Metros sobre segundo al cuadrado. Dirigido en el eje X hacia la derecha. Y ahí tenemos la respuesta. Vamos a hacer un problema número 2. Solo que ahora, para ese problema número 2 que vamos a trabajar, vamos a hacer la simulación de dos placas. Se dice que son dos placas que están paralelas. Y esas dos placas, que pueden ser conductores, se cargan. Una puede tener una carga positiva y la otra una carga negativa. En ellas se hace que aparezca, que se introduzca un electrón en uno de los puntos de inicio de la placa. Entonces aquí voy a introducir una partícula que es un electrón. Como el electrón tiene carga negativa y la placa inferior es positiva, entonces la placa inferior va a atraer al electrón, pero lo va a atraer con un movimiento de tipo parabólico, en este sentido, ya que hay una fuerza de atracción electrostática que la placa inferior ejerce en el electrón cuando ingresa a la placa. Entonces, esa va a ser la trayectoria. Entonces, si se lanza un electrón de manera horizontal y la velocidad que tenga ese electrón va a ser de 1 por 10 a la 8 centímetros por segundo. Y la longitud que va a recorrer ese electrón es la longitud de la placa, L, de 5 centímetros. Entonces, se nos va a pedir encontrar la aceleración, encontrar la fuerza sobre el electrón en Newton, sabiendo que la aceleración, que las placas, tanto positivas como negativas, ejercen sobre él una aceleración total ya de 1 por 10 a la 16 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y sabiendo que esa es la aceleración, quiero encontrar, inciso I, la fuerza sobre el electrón, pero en Newton. La fuerza sobre el electrón en Newton. Podría también tratar de determinar las componentes horizontal y vertical que tiene la velocidad. Porque recuerden que si está ingresando acá, tiene una componente horizontal también. Aquí hay una fuerza eléctrica, pero al mismo tiempo
tiene una componente horizontal, vertical, dirigida hacia abajo. Entonces, también me interesa encontrar la componente en X y la componente en Y de esa velocidad. Pasamos a encontrar entonces ahorita la fuerza eléctrica ejercida por las placas sobre el electrón. Esa fuerza es precisamente masa por aceleración. ¿Por qué? Porque asumimos que aquí se genera un campo uniforme. En todo momento hay un campo uniforme en esas placas. Y entonces el comportamiento es el comportamiento mecánico dado por las leyes de Newton en ese campo uniforme. No es un campo gravitacional, se asemeja, pero sí es un campo electromagnético, uniforme, constante. Entonces se aplican las leyes de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Solo tenemos que convertir nuestra aceleración que está en centímetros por segundo. A ver, convirtamos esa aceleración a metros sobre segundo al cuadrado. Me dicen cuánto les da. Entonces multiplicando la masa. Me dio a mí también. Muy bien, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 1 por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Nos comentan que les da 9.11 por 10 por 10 a la menos 17. a la menos Newton. Newton. 9.11 por 10 a la menos 17 Newton. Noten entonces que esa fuerza está en Newton y es dirigida hacia abajo, en el eje Y, solo que en la dirección J. Y por supuesto va a ser una fuerza que es en el sentido J, o sea, negativa. Y ahora procedemos a calcular las componentes tanto en X como en Y para el vector. Viendo que la velocidad en X permanece constante en un movimiento de tipo parabólico, entonces lo único que vamos a hacer es calcular, trasladar esta velocidad a metros sobre segundo. Entonces 1 por 10 a la 8, expresado en metros por segundo, me va a dar 1 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esa es la velocidad constante a lo largo del eje X. Mientras que la velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sin embargo, en el eje Y, la velocidad inicial es 0 porque ingresa con una velocidad en X, que es constante. Entonces la velocidad en Y es la aceleración, solo que como es hacia abajo, la aceleración vimos que es negativa. 1 por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, y el tiempo T que tarda en recorrer la longitud. Entonces necesitamos encontrar ese tiempo que tarda en recorrer esa longitud. Como la está recorriendo con un movimiento uniforme, entonces ese tiempo se puede encontrar aplicando fórmulas de cinemática. Entonces recordemos, en un movimiento constante, el tiempo es distancia partido velocidad. Como la distancia son 5 centímetros, 0.05 metros. Y la velocidad, vimos que es 1 por 10 a la 8. 1 por 10 a la 6 es, ¿verdad? Constante. Metros sobre segundo.
Entonces me va a quedar el tiempo en segundos. Y el tiempo en segundos que me queda es la división de 0.05. 5 por 10 a la menos 8 me salía, Meli. 5 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Sí, 5 por 10 a la menos 0,8 me sale. Así es, a la menos 8. Segundos. Según. Sí, segundos. Segundos. 5 por 10 a la menos 8 segundos. 5 por 10 a la menos 8 segundos. Ese es el tiempo. Entonces, eso lo sustituyo acá. Y voy a tener 1 por 10 a la 14 multiplicado por 5 por 10 a la menos 8 segundos. Y entonces, la respuesta para la componente en el eje Y 5 por 10 a la 6. menos 5 por 10 a la 6 6. metros por segundo. Noten que está dirigido en el eje Y, solo que la dirección es negativo, es decir, hacia abajo. La velocidad en Y es una componente hacia abajo. Entonces, como tengo la componente en X y la componente en Y, la componente en X es 1 por 10 a la 6 y la componente en X es 5 por 10 a la menos 6. Pitágoras. Entonces, al final, sale con un ángulo del monitor, sale con un ángulo que se puede medir. ¿Ah? ¿Cómo sería el ángulo ahí si me lo pidieran? Tangente a la menos 1 de 5 por 10 a la 6 dividido 1 por 10 a la 6. 5 dividido 1. Tangente a la menos 1 de 5. A ver, hagamos. 78.69. Sale el electrón. Pero noten que es este de aquí, este ángulo. Y partido X. ¿Y cómo se deben medir los ángulos? Mira. Desde el eje X positivo. O sea que a 360 le voy a quitar 78.69 y el vector el electrón sale con un ángulo medido desde el X positivo de 261. 1.31. Ajá, de la placa S.